chiquillo, dale. Hola, ¿qué tal? Vuelve El Puente, el espacio que ya sabéis que una vez al mes regresa a Manzanares 10 Televisión para conocer a personas de Manzanares que están en el extranjero y que tienen historias maravillosas. Y hoy se da la casualidad, y te presento ya, Irene, muy buenas. Muy buenas, Jocán, ¿qué tal? Pues muy bien, vamos a viajar. Hoy se da la casualidad de que ya sabéis que os hacemos llamamiento a la audiencia para que si conocéis casos de personas, amigos o amigas que tengáis en el extranjero que creáis que se pueden ser interesantes para este puente, pues precisamente hoy el protagonista directamente se puso en contacto con nosotros y nos alegra mucho porque eso significa que nos escucháis y nos hacéis caso y también colaboráis para que este programa lo hagamos entre todos. Hoy además, Irene, el protagonista lo tenemos en Alemania, ¿no? Pues sí, vamos a viajar a Alemania, él es Francisco Noblejas, pero antes vamos a ver hasta dónde nos vamos a verlo. Pues ahí lo tenemos, Jocán. Concretamente nos vamos a Lübeck, Lübeca en castellano, a unos 2.400 kilómetros de aquí de Manzanares. Está en el norte de Alemania, a unas 2 horitas más o menos de la frontera con Dinamarca. Y como decimos, nuestro invitado es Francisco Noblejas, así que si te parece, vamos a saludarlo. Fran, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te pillamos? Que hace ya mucho frío por allí, ¿no? Pues la verdad es que con sudadera, la calefacción no a tope, pero casi, y creo que hoy hace como unos 6-7 grados ahora mismo, y la verdad es que bastante frío. Pues Fran es el protagonista. Irene, preséntanoslo. Pues vamos a conocer un poquito más a Fran, porque bueno, él es natural de aquí de nuestra localidad, estudió en el Colegio Altagracia y posteriormente en el Instituto Sotomayor, hizo sus estudios de enfermería en Soria y posteriormente fue cuando viajó a Alemania para instalarse allí. De todo esto vamos a hablar largo y tendido con él, pero lo primero que queremos preguntar y lo que siempre solemos hacer, Fran, es hablar de Manzanares, empezar el puente desde aquí y preguntarte cuáles son esos primeros recuerdos que tienes de esos primeros años en la localidad que te vio nacer, en Manzanares. Pues a mí Manzanares me recuerda sobre todo a familia y los primeros momentos, sobre todo en el Colegio Altagracia, me recuerda mucho a mi barrio con el que justo mis padres se mudaron, donde está el registro civil, y justo coincidieron que muchas familias con niños jóvenes se mudaron a ese barrio y la verdad es que tuve la oportunidad de siempre poder estar en la calle jugando y con muchos otros niños. Y esos son los primeros recuerdos que puedo decir. La verdad es que agradezco haber vivido en ese barrio para poder siempre estar en la calle. Y luego ya en la época del instituto, la verdad es que también tengo muchos recuerdos. Ya fue otra etapa de mi vida, pero también donde conocí a las personas que fueron formándome tanto en el instituto y personas que luego se integrarían en mi vida como amistades que llegan hasta el día de hoy. Vamos a comentar contigo, si te parece, algunas fotografías que tenemos en el programa de esos primeros años, de esos recuerdos, que yo creo que cuando uno está fuera todavía le gusta más rememorarlos. Vamos a ir viendo y nos vas contando qué es lo que vemos en pantalla, Fran. Pues estos son las escuelas municipales de tenis donde pues, me apuntaron mis padres cuando era pequeño y le cogí bastante afición al tenis. Y eso la verdad es que me ha ayudado mucho aquí en Alemania a conocer gente. Actualmente juego también aquí al tenis. Y gracias a ello he conocido aquí a bastante gente y puedo decir que gracias a Manzanares y a las escuelas de tenis me ha ayudado un poco aquí a abrirme paso en la vida alemana que alguna vez he explicado. Eso en Alemania, con el mal tiempo que suele hacer, sobre todo por esta época, hasta que luego llega el verano, el tenis tiene que ser a cubierto, ¿no?
Aquí es todo a cubierto, es muy caro, es un deporte como para gente rica. Yo estoy acostumbrado en las pistas de Manzanares a pagar, no me acuerdo, 3 4 euros y aquí por una hora pagas 20 euros. Tienes que tener zapatos adecuados, zapatillas adecuadas para jugar y la verdad es que es bastante caro. Pero bueno, en el interior se puede jugar. Vamos a seguir viendo más imágenes de esa infancia de Fran aquí en Manzanares, nos las comentas. Fran, una foto muy familiar. Y de cuéntame. Pues esto sí, son los primeros cumpleaños con la familia. La verdad es que tuve la suerte de que casi todos los primos vivían en Manzanares y bueno, pues la suerte de poderlos tener cerca y celebrar esos primeros cumpleaños con todos los primos y tíos. La verdad es que son recuerdos muy, muy bonitos de esa época. Vamos a seguir viendo más imágenes, Fran. Hablar del colegio y bueno, nos decías también previamente antes de la entrevista que el carnaval es una cosa que recuerdas tú también. Ahí te vemos, creo que disfrazado. Esto es, imagino, pues eso, en el colegio en Altagracia, que es donde realizaste tus estudios de primaria, ¿no? Esto fue, es que creo que es que esto se me olvidó decirlo, pero estuve un año, creo que en Parvulitos fue en el San Blas, pero luego ya me fui a Altagracia y creo que esta carnaval era de San Blas, juraría, pero no me acuerdo ahora. No, sí, sí, es de San Blas. Y luego carnavales, pues la verdad que son muchos recuerdos porque es cuando te juntabas con los amigos, preparabas todos los disfraces y luego nunca salía todo como queríamos hacerlo, pero todo ese proceso siempre era bastante divertido y no nos aburríamos, la verdad. También hay que dar las gracias a las madres y a los padres, sobre todo a las madres, que eran las que nos ayudaban en estos días de carnaval, que si no hubieran estado ellas, seguro que no nos hubiéramos disfrazado ni la mitad de las veces. O ninguna, yo creo. Pero bueno, y esta otra foto es muy especial porque estábamos juntos con mis abuelos y mis tíos en Siles cuando todavía se podían hacer lumbres y cocinar. Y pues era súper bonito ir todos los domingos a Siles en verano a pasar el día, la tarde, jugar en familia y hacer cosas que ahora mismo no se pueden hacer y creo que era muy bonito hasta en esos momentos con la familia y cocinar y todo lo que era la liturgia de ir a Siles. Podemos decir al final que tienes muy buenos recuerdos de tu infancia, ¿no? Al final siempre cuando uno echa la vista Sí, sí, atrás. sí. Yo creo que si pudiera vivir otra vez mi infancia y todo lo pasaría en Manzanares. La verdad es que son recuerdos que nunca olvidaré. Y de la infancia, Fran, pasamos también a la juventud, a ese momento en el que tú nos decías, ¿no? Que también se crean esos vínculos que uno lleva pues hasta el día de hoy. Cuéntanos a quién vemos en esta fotografía. Pues aquí vemos a dos amigas mías, Sandra e Isa. Sandra también es amiga, bueno, Isa de Jocán. Y son amigas mías que las conocí ya en el instituto y hasta el día de hoy, la última vez que las vi fue en agosto, ya todos con niños y niñas y familia y la verdad es que son momentos muy bonitos. Aquí son fotos que no salgo muy agradecido, pero bueno, también un poco parte de la realidad y la verdad es que son momentos muy divertidos de Manzanares que alguna vez me pongo a ver fotos y digo, qué bonito fue y qué lejos está ya eso. Pero bueno, son recuerdos. Pues Fran, tengo una mala noticia para ti, porque si has dicho que sales mal en esa foto, creo que una de esas dos personas que salen nos ha querido mandar un vídeo y atención a lo que te pregunta. Hola, Fran, ¿te acuerdas de ese baile? Sí, desgraciadamente sí, me acuerdo. Eso creo que fue en el instituto, había que preparar una coreografía y un baile. Yo nunca me he caracterizado por saber bailar ni quiero intentar empezar y tuve que hacer un baile y hice creo que mucho ridículo, aunque yo pensaba que lo estaba haciendo bien, pero bueno, la verdad es que luego me vi en un vídeo y la verdad es que sí hice bastante ridículo, pero fue divertido el practicar esa coreografía.
Bueno, Bueno, pues si no nos les- vamos a pedir, ¿no?, el vídeo para ponerlo. Vamos a dejar que eso No, por quede en el recuerdo. Y bueno, yo creo que esos momentos también son los que uno posteriormente siempre saca a la luz y sirven también para echar unas risas en esos reencuentros de los que nos hablabas con amigos. Y después de esta etapa en Manzanares, y una vez finalizado el instituto, pues llega el momento de los estudios universitarios. En tu caso, estudiaste en Soria enfermería. Cuéntanos cómo fue aquella etapa. Yo quería en principio quedarme en Castilla-La Mancha, pero tuve un primero de bachiller un poco conflictivo y la nota pues no me dio y al final decidimos me dieron en Soria, que no sabía muy bien dónde estaba, pero bueno, acabé allí. Luego sí es verdad que me pude la oportunidad de regresar a Ciudad Real, pero cuando llegué a Soria la verdad es que me gustó mucho. Soria es una ciudad encantadora, la gente es también muy encantadora. Al principio un poco cerrada, pero luego una vez que te abren las puertas no te puedes ir de esa casa. Y Soria para mí fue una etapa imprescindible y también muy importante en mi vida, tanto a nivel académicos como a nivel de amistades que encontré allí. De esas casualidades, ¿no?, que quizás lo que dices, pues a lo mejor te tuviste que ir a Soria un poco casi obligado, luego con el paso del tiempo la recuerdas con mucho cariño, ¿no? Y dijiste, a lo mejor incluso decir, oye, gracias a Dios que me fui a Soria. Sí, la verdad es que por aquel entonces había que coger 2 trenes para llegar a Soria, tardabas como 8 horas en llegar. Era bastante difícil luego volver a Manzanares porque tampoco teníamos tantos días libres. Y en Soria encontré también otro tipo de cultura, otro tipo de gente. Y la verdad es que si tuviera que volver a elegir, también volvería a estudiar en Soria. Es más, después de estudiar en Soria, muchos veranos iba a trabajar allí y con mucho placer. Bueno, y a pesar de la dificultad para llegar hasta allí, esas malas comunicaciones, hubo quien no quiso perder la oportunidad de visitarte. Vamos a ver si te suena también esta persona, que la hemos visto antes por ahí. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, seguro que muy bien, ¿no? Que te has hecho ya amigo de todos los padres de los niños y te has hecho ya el jefe casi del hospital. ¿Te acuerdas cuando fui a verte a Soria? Pues yo me acuerdo bastante y la verdad es que lo pasamos muy bien. Y eras eso, el jefazo del hospital que me presentaste a todo el mundo. Así que nada, sigue así de bien y ven pronto por aquí otra vez a vernos, ¿vale? Un besico. Tu amiga Isa, que hemos hablado antes de ella, ¿no? Pues, pues sí, la verdad es que ella cuando terminó el BIR tenía dudas de dónde hacer su residencia y me pilló que yo trabajaba en el hospital, trabajaba también en medicina interna y Soria tiene 2 hospitales, uno es muy pequeño, son 2 hospitales pequeños y te conoces a todo el mundo, entonces le dije que viniera, conociera a médicos y las instalaciones, pero no cuajó y al final acabó no viniendo a Soria, pero bueno, ha tenido un gran futuro y ahora está muy feliz y yo creo que también le vino bien quedarse por el sur y no tanto por el norte y el fresquito que hace por Soria. Bueno, también queremos conocer en este caso, bueno, pues un poco más sobre tu carrera, sobre enfermería, por qué elegiste esta carrera. No sé si había otras opciones que barajabas o tenías clara que esa era tu vocación. Enfermería para mí al principio no era una elección, a mí me gustaba más el tema de biología y esa rama, sobre todo porque me gustó un profesor que tuve en el instituto, creo que se llamaba Santiago, y me gustaba mucho su enfoque y cómo daba las clases y me gustaba mucho biología, pero luego también valoré y sopesé que la salida laboral que tenía, en este caso biología, y en el caso de elegir, vi enfermería, miré un poquito y vi que también tenía esa parte de fisiología y biología del cuerpo humano y dije, bueno, vamos a probar. Y una vez que empecé, la verdad es que me encantó y hasta el día de hoy, ya son desde 2008 que terminé, bastantes años de profesión y la verdad es que es una profesión dura, pero a la vez muy satisfactoria cuando te vas a casa
esa carrera de enfermería, esa profesión que empezaste a ejercer aquí en España, de repente llega un momento en el que te llega la oportunidad de irte a Alemania, allá por el año 2012, que yo creo recordar que más o menos por la época de la crisis, que también hubo un éxodo de enfermeros y enfermeras de aquí de España a Alemania, y fue tu caso más o menos, ¿no?, por esa época. Sí, la verdad, yo no me puedo quejar porque he tenido bastante suerte en cuanto laboralmente en España. También es verdad que me he movido mucho, no he tenido pereza en trabajar en cualquier centro de salud de Castilla-La Mancha o en Soria, pero llegó un momento que te cansas de esa situación, como tú dices, era el periodo de crisis 2011, 2012, bueno, ya se arrastraba un poquito de 2008. Surgió que conocí a una enfermera en Soria que publicó una foto en Facebook y le pregunté, me mandó una oferta y no sé por qué la envié, porque mi inglés no es bueno y mi alemán era menos que nulo y lo mandé como quien manda, pues vamos a ver. Y me llegó al tiempo un email que me habían aceptado, que querían conocerme. Y así empezó todo, como un poco locura y no saber dónde iba, la verdad. Pero a día de hoy la verdad es que creo que tomé la decisión correcta. ¿Cómo se lo tomaron en casa eso de que, oye, papá, mamá, que me voy a Alemania? Bueno, fue muy gracioso, yo creo. A ver, mis padres siempre me han apoyado en todo y cuando yo dije que quiero ir a Soria, me dijeron sin problema, me subieron a un coche, me llevaron allí. Cuando también probé, que fui un mes a Manchester a probar allí un poquito, también nunca me dijeron que nada y cuando todo lo que he querido en mi vida, nunca es más, me han ayudado. También es verdad que cuando le dije lo de Alemania, pues claro, no era irte a Soria, ya era irte a Alemania. Y sobre todo me dijeron que dónde voy si me cuesta alguna vez hablar en español, como que dice. Pero bueno, me apoyaron, me dijeron que cualquier cosa que necesitaba y la verdad es que hasta el día de hoy, cada día para mí hablo con mi familia y me apoyan siempre en todo. Aunque creo que fue más duro para ellos que para mí, que dentro de cabe estoy un poquito loco y no creo que lo entendieron al principio, pero al final sí. Y ya una vez llega ese primer día en el que te ves allí en Alemania, en una ciudad nueva que no conoces, no conoces a nadie, no conoces ni siquiera el idioma, tienes que empezar a trabajar allí. ¿Cómo es eso? ¿No tuviste un poquito de vértigo? Demasiado. Yo creo que fue muy divertido porque salimos del aeropuerto, nos recogió como un taxi que nos llevaba a donde íbamos a vivir y el conductor no sabía ni español, como, por supuesto, ni inglés tampoco, entonces nosotros salíamos como 5 o 6 españoles del aeropuerto, de la puerta de embarque, salimos, nos recoge alguien con un letrerito, nos lleva a un hotel y allí nos recoge como el traductor que nos organizaba. Ya te digo, yo no sabía nada de alemán, pero nada, nada, nada. Y cuando llegamos allí, todos tenían como, le habían designado habitaciones en piso compartido, menos yo que tuve la grandísima suerte que como parece que sobraba, y me metieron en un hotel. Imagínate al día siguiente, yo me levanto un sábado, me levanto al hotel, no sé alemán, allí nadie habla inglés y yo dije, ¿dónde me he metido? Un sábado, a principio de octubre, empezó el frío, sin saber idioma, pero bueno, luego llegó el lunes y ya todo fue un poco mejorando. Y así fue como mi primer fin de semana en Alemania. En este caso, tu primer destino fue Dresden y bueno, pues hay que decir bueno, que como nos has contado, pues sí que estuviste algo acompañado y respaldado por otros compañeros también que venían de aquí de España, aunque en tu caso tuviste que enfrentarte a la soledad del hotel, pero bueno, poco a poco pues comienza también ese aprendizaje para romper esa barrera que es el idioma. ¿Cómo fue ese primer contacto con el alemán? Pues nosotros era un proyecto porque era en ese momento en Alemania hay más plazas libres que enfermeros. Entonces, pues buscaron por toda Europa enfermería y entonces, mira, esa foto es de mi primer día de clase de alemán. Estaba pues compuesta por españoles, italianos, griegos y portugueses, que creo que
por aquella época íbamos a la cabeza de Europa y entonces acabábamos todos allí y consistía como que los primeros 6 meses solo te enseñaban alemán, te pagaban un cierto sueldo, te pagaban el curso y te pagaban el piso. Después de una semana ya me encontraron un piso con más gente. Y durante los 6 primeros meses solo aprendías alemán. Y al partir del sexto mes, se supone que tenías una 2 de nivel de alemán y ya te mandaban al hospital. Y ahí es cuando te das cuenta la primera bofetada a la realidad, que es que no tienes ni idea de alemán cuando ya te meten en una planta con enfermeras, médicos, todo el trajín y estás en un hospital. Y bueno, ahí ese primer día después de las clases sí fue un poco duro, pero bueno, se aprendía de todo. Es curioso, ¿no, Fran? Que esos países a los que nos llamaban los pigs, ¿no? En Europa, Portugal, Italia, Grecia y España, que estábamos pues un poco ridiculizados de alguna manera con además este nombre por por la situación económica que se vivía en aquellos momentos en estos países, justamente era a los profesionales de estas nacionalidades a quienes reclamaban en países como Alemania, que era como una de las referencias, ¿no? A nivel europeo. Es cuanto menos curioso, ¿no? Sí, la verdad es que en estos países enfermería es un estudio universitario, mientras que aquí en Alemania es un grado de formación superior. No es que salgan menos capacitados que nosotros, pero sí es verdad que nosotros, en cuanto a, a horas lectivas y aprendizaje, creo que sí un poquito podremos salir más capacitados para esta profesión. Pero es verdad que cuando salen aquí de 2 o 3 años que tenía su formación, al poco tiempo han trabajado conmigo y son como España, pero sí es verdad que en cuanto a estudios en España estamos un poquito mejor valorados, pero desgraciadamente hay menos plazas de enfermería en estos países que en Alemania y por eso tenemos que en esa época emigrar a Alemania en mi caso. Pues. Sabiendo el desprecio, entre comillas, o no tanto que nos tenían los alemanes, si cuando llegaban la hora de trabajar allí en el hospital, que además, ya lo has dicho tú, que tampoco controlaban mucho el idioma, encima eras español, ¿cómo te trataban? ¿Sentías un poquito como esa superioridad que creían tener? No superioridad, o puede que sí, pero no entendían por qué. Ellos siempre se quejan de que no hay personal de enfermería y que tienen una carga laboral muy grande. Pero cuando íbamos nosotros, que era para aliviar eso, y muchas veces en vez de ayudarte, hablo en plan un poco no general, porque sí hay muchos enfermeros que nos ayudaron, pero sí es verdad que la mayoría al principio era como si no sabes alemán, tú no puedes trabajar aquí. También era un poco nuestro rol, porque teníamos que esforzarnos más en aprender el idioma, pero bueno, aparte del idioma también hay mucho que disfrutar en Alemania. Y al principio sí fue duro y yo sí lo pasé bastante mal. Llegué al límite de querer irme a Alemania, pero justo en ese momento conocí a una persona y bueno, cambió toda mi forma de ver este país y decidí quedarme, darle otra oportunidad y la verdad es que cambié de hospital, ahí me trataron mucho mejor, los compañeros, a pesar de ser el único extranjero, eran mucho más cordiales conmigo, me ayudaban mucho más y junto a mi pareja y ese nuevo hospital, la verdad es que fue un paso muy importante para que yo decidiera quedarme en el futuro en este país. Ahora hablaremos de ella porque también nos gusta en el puente hablar de, bueno, pues un poco de la vida personal, que no todo es el trabajo, pero bueno, yo creo que es en este caso también interesante esa comparativa muchas veces, bueno, pues en lo que puede ser un trabajo que se desempeña y se desarrolla de igual manera en un país que en otro, como es el trabajo del personal sanitario, pero tú encontraste también diferencias en la manera de cómo se organiza el trabajo en un hospital alemán con respecto a España, también el sistema sanitario del que muchas veces renegamos. No sé si hay ahí diferencias también que puedas destacar. Bueno, pues ¿cómo establecerías un poco esta comparativa? El trabajo en un hospital más o menos es idéntico. O sea, yo he trabajado casi siempre en unidad de cuidados intensivos en Alemania. Al principio no me dejaban tanto con los pacientes por el idioma, pero luego ya sí. Solo ha ido, en cuanto a nosotros, un poco de cambio en que aquí no existe lo que se llamaba antiguamente en España auxiliar de enfermería, el técnico auxiliar de
enfermería, creo que se llama ahora. Perdón, que me perdonen, pero hace tiempo que no trabajo en España y no me acuerdo. Y entonces aquí tú estás solo mano a mano con el médico. Entonces tiendes a tirar muchos más de tus compañeros, entonces se hace una relación muy íntima con tus compañeros porque la UCI necesitas, aparte del médico, a tus compañeros y al no disponer de las auxiliares de enfermería, la verdad es que aprendes mucho a valorar lo que hacen ellas en España, o ellos en general, ese gremio, y te hace más tirar de tus compañeros, como he dicho, y la verdad es que se crea un tipo de relación muy, muy íntima. Y luego la principal causa es que aquí todo va movido por, no es como España, bueno, España también tiene sus seguros, pero aquí todo es cajas de seguros, entonces yo tengo muchos conflictos en el hospital porque como que todo va a través de la tarjeta de pago y en este caso se llaman cajas de seguros. Y claro, muchas veces piensas que, por ejemplo, yo en España decías, este paciente está bien, se puede ir de la UCI a una planta normal ahora mismo. En cuanto a aquí, hay algunas veces que dicen, se tiene que quedar un día más para que llegue a un cupo y así podamos cobrar el tratamiento entero. Es la diferencia más grande y que menos me gusta en este sistema sanitario. Bueno, esto también nos sirve, ¿no?, para valorar lo que tenemos en España, la importancia que tienen esos servicios públicos y que pues quizá a lo mejor cuando estamos aquí no somos capaces de verlo y de valorarlo lo suficiente, pero que bueno, gracias también a personas como Fran, que están fuera y que nos pueden contar cómo funciona en otros lugares, pues también nos sirve para darnos cuenta, ¿no? Yo quería hablar con Fran porque Irene, preparando la entrevista, nos contaba como uno de sus logros a nivel profesional ese momento en el que se te convalidaba como el título de enfermero allí en Alemania y sobre todo empezar a especializarte también allí en cuidados intensivos, ¿no? Sí, yo en España ya hice dos especializaciones, una en urgencias y emergencias y otra en cuidados intensivos y críticos. Y la verdad es que aquí cuando ya te sacas el nivel B2 y ya no dependes de otro enfermero, sino que ya te homologan el título y ya puedes trabajar tú solo y sin tener que depender de nadie, solo con su ayuda, la verdad es como que te sientes liberado de decir, ya, ahora sí que soy uno más aquí en este país, como enfermero, y nadie me puede discutir nada, me tienen que tratar como uno más, porque si antes de tener ese título, la verdad es que como eras estudiante, extranjero, no dominabas el idioma, te trataban un poquito como de menos. Pero una vez que ya tienes esa homologación y puedes trabajar como uno más, ya te miran a la cara, antes te miraban, pero te trataban un poquito más, como quien dice, y te tratan como uno más. Y la verdad es que eso fue muy importante para luego poder empezar aquí a intentar hacer la especialización de cuidados intensivos, que todavía no la tengo, pero estamos en todo. Cuéntanos, Fran, queremos saber de tu trabajo de enfermero. Cuéntanos en los servicios en los que has trabajado, sobre todo dónde empezaste, dónde estás ahora. Yo empecé en España, empecé a rotar por todas las unidades que se pueden rotar, desde pediatría, medicinas internas, cualquier tipo de planta, pero la verdad es que una vez que me tocó rotar en Soria, en urgencias y en UCI, fue cuando descubrí, la verdad, mi vocación, lo que a mí me gustaba, que era ese tipo de pacientes, ese tipo de cuidados, ese tipo de enfermería y patologías. Y cuando me mudé a Alemania y me preguntaron dónde quería trabajar, yo dije que en esa unidad. Imagínate que yo no sabía idioma y pedí trabajar como en el sitio como más específico y uno de los más complicados en la rama hospitalaria. Y me miraron un poco como loco, pero bueno, echándole bemoles y metiéndote en algunos follones que otros cuando llegabas a la unidad, pero me gustó mucho y desde entonces siempre he intentado trabajar en la unidad de cuidados críticos y hasta el día de hoy que trabajo en ella y súper contento. Antes de trasladarte a Lübeck, a la ciudad en la que te encuentras en este momento, tuviste ahí un periodo en el que regresaste a España, concretamente a Valencia, ¿no? ¿Cómo fue esto? Pues en ese momento mi novia tenía que hacer un año de prácticas de medicina, que ella estudiaba medicina,
Y ese año de prácticas lo puedes hacer donde tú quieras en el mundo siempre que se lo convaliden y te lo homologuen. Yo le dije que en ese momento, después de tantos años en Alemania, necesitaba un poquito de aire español y decidimos. Me hubiera gustado también ir a Ciudad Real, pero yo creo que si a ella Ciudad Real a lo mejor se hubiera quedado pequeño y decidimos ir a Valencia. Playa, buen tiempo, aeropuerto y pasamos un año en Valencia inolvidable, donde conocí también gente estupenda y justo también pude trabajar ese año en una UCI y la verdad es que también me gustó volver otra vez a España, trabajar con gente española y volver y seguir con mi faceta de cuidados intensivos. No es mal sitio, ¿eh? Lo de Se Valencia, pasa sí, bien. para pasar un añito de vuelta en España, Valencia yo creo que es un Entre lugar... Valencia y Ciudad Real, ¿no? Oye, hablando un poquito de Greta, nos decías antes que has sido una persona muy importante en tu etapa en Alemania, de hecho ha sido, según lo has confesado, la razón por la que seguiste allí. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo los conocisteis? ¿Cómo decidisteis dar un pasito más? Y ya se ha convertido en tu mujer y además, no solo eso, que si no habéis formado una familia. Sí, fue una época difícil porque yo creo que llevaba 3 años en Alemania y llegó un momento como que necesitaba un cambio y estaba un poquito cansado de Alemania, ya, bueno, era un poco un cúmulo de cosas y justo fuimos a una cafetería con un amigo de Toledo a tomar algo, habíamos quedado con ella porque quería yo como mejorar mi alemán. Eso se dice, pero bueno, quería mejorar mi alemán. Y ella se trajo una amiga. Yo le dije a mi amigo, por favor, entretén a la amiga que yo quiero mejorar mi alemán con Greta. Y de esa cita, la verdad es que seguimos hablando y me enamoré, como quien dice, de ella y hasta el día de hoy. Y ella fue la razón por la que ella me apoyó, me dijo, no te vayas, vamos a intentar que tú estés bien aquí, vamos a ir a España un año y luego, pues después de medicina a lo mejor nos quedamos en España. Creo que fue una gran mentira, pero bueno, no pasa nada. Yo también alguna vez he suelto las mías, pero bueno, gracias a ella pude tomar aire en Valencia, luego regresamos a Lübeck y es mi el mayor apoyo que tengo en mi vida, junto a mi familia, claro. A Lübeck regresasteis justamente en 2020, en el año de la pandemia, un año que si alguien lo ha sufrido y lo ha padecido sois vosotros, los sanitarios, ¿no? Además, en este caso, tanto ella como tú os dedicáis a ello. ¿Cómo fue el regresar a Alemania y en este caso enfrentaros también desde vuestro ámbito a una crisis sanitaria sin precedentes, ¿no? Como la del coronavirus? Y yo vine a Lübeck, que creo que fue en finales de septiembre, 1 de octubre, pero entre que me quise amoldar al trabajo, pues decidí empezar en enero. Por aquel entonces ya empezaba como a vislumbrar en España que todo empezaba a ser un caos, el COVID, pero aquí en Alemania todavía no había llegado. Y eso hizo que donde yo empecé a trabajar, en la UCI de Sana Clinic en Lübeck, el personal médico empezaran a formarnos específicamente para el COVID y un poco a moldar la estación para que en el caso de cuando llegara no nos diera tan duro el golpe. Pero es verdad que cuando llegó el golpe fue muy grande, todo se convirtió en un caos, pero bueno, estábamos bien surtidos de material, pero la verdad es que hubo un par de meses bastante duros, lo pasamos bastante mal, no teníamos descanso, pero fue como más o menos con España. Mi hermana es enfermera, trabajaba en urgencias en Madrid y la verdad es que sabía que era un caos también. Y la verdad es que se pasó muy mal, pero hizo unirnos a todo el equipo y la satisfacción de que los pacientes salían de la UCI vivos y en mejores condiciones de las que entraron, sobre todo. Además es que tú concretamente, claro, estabas en un servicio crucial, ¿no? En esos momentos y que imagino que tuviste que vivir pues también situaciones muy complicadas, ¿no? A nivel también, ya no solo profesional, sino personal, ¿no? Porque yo creo que vuestro trabajo y especialmente el de la enfermería es uno que se implica de manera integral en el cuidado de las personas, ¿no? Sí, además coincidió que mi
mujer ahí estaba embarazada, entonces empezó una psicosis de después del hospital llegar a casa o querer dormir en habitaciones diferentes por el miedo a que se contagiase o que yo lo pudiera llevar del hospital. Y sobre todo, bueno, tenía uno un poco miedo en ese proceso en el que estábamos familiar, en que pasara algo peligroso para nuestro niño. Pero bueno, todo salió bien y sobre todo en el hospital, junto a otras plantas y otros enfermeros del otro hospital que vinieron a ayudarnos. Porque si es un momento en el que se van poniendo malos los pacientes y al final acaban todos en la UCI, todo estaba lleno, nosotros desbordados y fue una época bastante dura. Y justo aquí veo a Nacho, un gran amigo de Lübeck, que conocimos cuando me mudé con su mujer y trabajaba en ambulancias, estudiante de medicina. Y la verdad es que hemos hecho muchas amigas con él y estoy muy contento de que de vez en cuando fuera a la UCI a llevar a algún paciente y poder saludarlo. Y en esa época que no podíamos mantener mucho contacto, es más, las pausas las teníamos que hacer solos y casi siempre estabas solo, menos cuando necesitabas ayuda, pues la visita de amigos siempre era bonita. Afortunadamente toda esa época la hemos superado y ojalá no vuelva a suceder nunca porque para nosotros se quede y sobre todo para el sector sanitario, pero por ponernos un poquito la sonrisa en la cara, nos decías que en esa época tu mujer estaba embarazada, te ha pasado como a mí, has tenido un hijo en plena pandemia que no es fácil, pero bueno, también tienes un hijo alemán, ¿te lo esperabas tú cuando llegaste allí a Alemania y decir, oye, que es que encima tengo descendencia y tiene doble nacionalidad? No, para nada. Yo vine a Alemania a disfrutar, a pasarlo bien, a aprender el idioma y a trabajar. No tenía yo en mis planes tener una familia, claro, todo el mundo quiere tener familia, pero nunca lo había pensado. Si es verdad que yo soy de tendencia que me gustan las rubias, entonces vine a un país que la verdad es que el 80% son rubias, entonces era más fácil, pero sí una vez que la conocí y poco a poco fuimos haciendo más llevadera, duradera la relación, era una cosa que queríamos los dos y cuando lo conseguimos, da igual que fuera COVID, nada nos iba a impedir tener a nuestro niño y ahora somos súper felices, un poco más estresados que antes, con unas pocas horas de sueño acumuladas, pero bueno, todo se compensa cuando lo vemos. Lo que sí hay que decir es que tienes la dificultad de que tus padres están aquí en Manzanares, eso sí, tienes a tu suegro más o menos cerquita y de hecho vamos a darle las gracias porque tu suegra creo está allí en casa ahora mismo cuidando de tu hijo Álvaro, ¿no? Así que le damos las gracias para este ratito. Sí, bueno, tengo que invitar a comer, pero se le da las gracias. Oye, ¿cómo es? Vamos a cambiar un poquito de tercio porque queremos aprovechar también el puente para conocer mundo y en este caso ya que tenemos allí en Lübeck, cuéntanos un poquito de la ciudad y de hecho vamos a ver algunos lugares que nos has recomendado. Pues Lübeck es una ciudad súper bonita, está en el centro, en el norte de Alemania, está rodeada por dos ríos, por el río Trave y por el río Bakenitz y ahí en el fondo se puede ver dos iglesias, una es San Pedro, que solo tiene una torre, y la otra es la iglesia Santa María, la tercera más grande de toda Alemania. Es la de las únicas o de las pocas iglesias que tienen dos torres, porque normalmente solo las catedrales pueden tener dos torres o más. Y en este caso, la iglesia de Santa María tiene dos torres porque fue construida por comerciantes y no por la iglesia. Los comerciantes tenían más dinero, querían demostrar que tenían más poder que la iglesia, entonces dijeron, vamos a hacer la iglesia más grande que la catedral y con mínimo dos torres como la catedral. Y es muy bonito. Además, hemos visto que la ciudad es conocida como la ciudad de las 7 torres, ¿no? Que es algo característico también de la arquitectura de allí. Sí, la ciudad de Lübeck tiene 5 iglesias y una catedral y siempre todas las imágenes se ve como un fondo de 7 torres. La catedral y la iglesia de Santa María tienen 2 torres, como he dicho, entonces está conocida como 7 torres la ciudad y fue una ciudad muy importante sobre todo en la Edad Media y hasta más o menos en 1600 porque Lübeck está en el norte del mar Báltico.
Y junto a Bremen y Hamburgo y otras ciudades formaron como lo que se conoce como la Liga Hanseática y eran como los reyes del comercio por aquel entonces. Una de las ciudades más importantes, la llamaban como la reina de la Hansa, que era como la capital de toda esta liga. Y la verdad es que Lübeck en esa época fue una de las ciudades más ricas de Alemania y nombrada ciudad imperial, que significaba que no tenía que rendir pleitesía a la iglesia. Ellos podían hacer y deshacer a su antojo y solo estaban pues, encima de ella el emperador. Pues el emperador creo que pasaba un poquito tenía cosas más importantes que hacer. Y entonces Lübeck sí fue una ciudad muy importante y de hecho muy bonita. Lamentablemente cuando llegó la Segunda Guerra Mundial quedó muy devastada, pero gracias a que era sede de la Cruz Roja no fue totalmente destruida. Vemos ahí la Y puerta de aquí Holstein, ¿no? vemos la puerta ¿Perdona? Sí, sí, no, decía justo eso, ¿no? Que vemos ahí la puerta de Holstein, que es otro de esos lugares también emblemáticos de la ciudad. Esta es la puerta de la Holstentor, que es como la entrada a la ciudad. Estaba todo rodeada de muros y es la única que queda en pie junto con otra. Creo que había 5 puertas. Y en la foto vemos a una amiga mexicana casada con su alemancito, como yo le llamo, Stefan, uno de mis mejores amigos aquí en Alemania, que conocí en Dresden. Estuvieron en Manzanares en la boda. Él se enamoró de Manzanares, el queso y el vino. Quiere volver a ir, pero bueno, está un poquito lejos y nos vemos más por aquí en Alemania. Y siempre se agradece cuando vienen visitas a vernos, pues, son buenos amigos como ellos. Una de las cosas características de Alemania y que además creo que coincide que justo abre hoy allí en Lübeck son los mercados navideños, ¿no, Fran? Uy, eso es un tema peligroso. Sí, los mercados navideños, la verdad es que en Alemania es como una de las épocas más grandes que puedes tener aquí, porque es como si llamas el Ferkan en Manzanares, que es como una de las épocas más importantes del pueblo, y el mercadito de Navidad en Alemania es muy importante. Abren mediados, finales de noviembre hasta el 24 de diciembre. Y son peligrosos porque lo más típico que se puede hacer en un mercadito de Navidad a 5, 4, 0 grados es beber vino, pero aquí el vino se bebe caliente. Entonces no te das cuenta hasta que llevas 2 o 3 vinos calientes y quieres regresar a casa en bicicleta y dices, bueno, mejor regreso andando porque en bicicleta puede ser un poco. Tienen ese encanto, ¿no? Esos mercados son muy diferentes, por ejemplo, a los que puede haber aquí en Madrid, en la Plaza Mayor. Sí, yo los de Madrid los vi una vez y me gustaron, pero acostumbrados a los que vi aquí tienen como mucho más encanto, es mucho todo muy navideño, aquí la gente se esfuerza mucho, puedes probar ciertas cosas que no están durante el año, aparte de sus salchichas y cerveza, que eso lo puedes encontrar durante todo el año en cada casi esquina, pero la gente se motiva muchísimo en la Navidad y lo dan todo por la Navidad. Da igual que esté haciendo menos 10 grados y esté nevando, la gente está en los puestos consumiendo y disfrutando. Bueno, habéis venido también de otra cita importante, ¿no? El Oktoberfest, que también allí es muy conocido. Nos hablabas del vino caliente en los mercados navideños, pero la cerveza, como nos comentabas, tampoco puede faltar, ¿no? La cerveza es una parte muy importante de la gente, si te gusta, la verdad. Aquí hay muchísima variedad de cerveza. No voy a decir que es mejor o peor que la de España, porque en España también hay muy buena cerveza. Pero bueno, creo que en cuanto a variedad, aquí en marcas hay 10 veces más marcas que en España. Y que, Mejores o peores, la verdad es que yo he probado también bastante mala cerveza aquí en Alemania, pero bueno. Y el Oktoberfest sí puedo decir que fui una vez a Múnich. También puedo decir que no me acuerdo de mucho, pero pues, yo creo que era por cansancio del viaje, eran muchas horas en autobús, pero fue muy divertido y fue un espectáculo que hay que ver por lo menos una vez en la vida. bueno, pues ahí queda esa recomendación también por si tenemos oportunidad de ir. ¿Qué otras cosas destacarías también, Fran, del estilo de vida de allí de Alemania que contrastan con España? Imagino que el clima es uno de esos aspectos, pero ¿qué otras cosas de la cultura de allí destacarías que te han llamado más la atención o a las que te ha costado más adaptarte? Pues muchas, aquí hay mucha diferencia, empezando por el horario. Eh, Aquí las horas de sol son más diferentes que en España.
Por ejemplo, hoy creo que ha amanecido a las 8:30, estaba ya amaneciendo, pero anochece muy pronto. En invierno podemos llegar a las 4:30 a ser noche cerrada. Y otra cosa que hay aquí es cuando es de noche, no hay tantas luces en las calles que no son las calles principales y comerciales, entonces ahorran bastante en electricidad en calles no principales y sobre todo también el transporte público es muy silencioso. Me subía con mis amigos, compañeros españoles al autobús a las 5 de la mañana para coger al trabajo o a los cursos de alemán. La verdad es que te subías, todo estaba en silencio y nosotros como cotorras hablando y muchas veces nos han llamado la atención para que nos callemos. Y luego también cosas en casa que me he acostumbrado ya, pero sobre todo en casa no se puede estar con zapatos, tienes que estar con zapatillas estar por casa o calcetines, pero los zapatos de la calle siempre se quedan fuera. Y el tema que yo discuto mucho con mi mujer es el tema de la ventilación. Aquí por culpa de la humedad hay que ventilar, pero los alemanes entienden como ventilar el abrir todas las ventanas, aunque haya 0 grados, que te mueras de frío, y aunque tú estés en el salón, llega en este caso mi mujer, abre la ventana y hay que airear, airear, airear. Para mí airear es abrir un poquito la ventana, que corra un poco el aire, pero para aquí los alemanes ventilar es 10 minutos, 5 o 6 veces al día si puede ser, las ventanas abiertas, da igual verano o invierno, y luego enchufar la calefacción pues si no te puede morir. Claro, o sea, ventilar para ellos es resfriarse, básicamente, ¿no? Sí. Bueno, eso ya te va curtiendo, imagino, ante el frío. Ya cuando vengas aquí a Manzanares, supongo que no será nada para ti. Por cierto, vamos a empezar ya a atender ese puente de vuelta, Fran. Lo primero que queremos preguntarte, es cuánto hace que no vienes a Manzanares, cuánto llevas sin venir y cuándo tienes previsto regresar. Pues la última vez que fui a finales de agosto, fui con mi hijo y estuvimos una semana y la verdad es que ahora ya se disfruta mucho más ir con el niño a Manzanares, con mis padres, mi hermana, mi cuñado, mis tíos, se lo pasan súper, súper bien el niño y ya lo vamos notando que es más fácil viajar con él porque no siempre viajar con un niño en avión tantas horas hasta llegar a Manzanares es fácil, pero se disfruta cada vez más y siempre tendemos a ir más. Pero bueno, siempre está el trabajo que te impide siempre ir un poquito más de lo que deseas y además todo es más caro. Y volver a Manzanares nos gustaría, pero bueno, como yo digo, me gustaría que existiera un país que tuviera la cultura y el contacto social que tiene España, pero con las condiciones laborales que me ofrecen aquí. Entonces, bueno, estamos en discusiones, pero yo creo que volveremos a España seguramente. Una de las cosas que quiero que cuentes en el programa, que nos lo has contado antes en la charla previa a la entrevista, es que decías que tu mujer Greta, que básicamente ya sabe hablar español casi mejor que nosotros, pero no solo español, sino con acento manzagato, ¿no? Y de hecho tiene algunas expresiones por ahí que te sorprenden. Sí, yo cuando la conocí sabía hablar muy bien español. Ella estuvo viviendo también un año en Ecuador y yo cuando la conocí tenía mucho acento sudamericano, sobre todo de Ecuador, tenía muchas palabras típicas. Pero poco a poco, conociéndome a mí, ha cogido palabras mías y algunas veces te sorprendes cuando te dices, bueno, y tienes calor, y te dice, hace muchísimo calor aquí. Y yo digo, pero ¿qué me estás contando? Y yo digo, y te quedas un poco alucinando, pero bueno, son 10 años ya de relación, a ella le gusta mucho ir al pueblo. Cuando está en Manzanares se integra muy bien, gracias a amigos y familia. Pero me gusta mucho cuando ella suelta sus perlitas en Manzagato y me hace mucha ilusión que lo haga, la verdad. Bueno, y a Álvaro imagino que también le habréis ido inculcando un poco esa cultura también para que cuando venga aquí se sienta también en casa, ¿no? Sí, Álvaro, quiero decir que habla mejor español que alemán. También es verdad que pasa un poquito más horas por el tema laboral conmigo que con mi mujer, pero sí, hace poco sé que dijo que mamma mía, la ha liado. Ay, de verdad lo que te está enseñando tu padre. Pero sí, la verdad es que queremos ir a Manzanares para que no pierda sus raíces, que son las de su padre, y quiero que él siga manteniendo todo este contacto con Manzanares, con mi familia, con la cultura de Manzanares, que también es
importante y por eso queremos seguir yendo a Manzanares para que él se empape y coja todo eso que por suerte tiene. Que al fin y al cabo hay que decir que aparte de ser alemán, es español y de Manzanares y tiene que seguir iba a decir en alemán, con ambas culturas creciendo. Pues parte de esas raíces, Fran ha querido estar también hoy presente aquí en este puente, así que vamos a ver qué te parece este vídeo que te vamos a poner. Hola Fran, esperamos que esta sorpresa te guste. Parece que fue ayer cuando te marchaste a Alemania y ya han pasado 10 años, pero aún así te echamos mucho de menos. Queremos que sepas que estamos muy orgullosos de ti y de la familia que has formado. También preguntarte cuál es tu plato favorito de Alemania. Bueno, Fran, esperamos verte muy pronto, tanto a ti, a Greta como a Álvaro. Un beso muy grande y os echamos mucho, mucho, mucho de menos. Besos. Besos. Pues yo creo que si dura 10 segundos más el vídeo, mi madre rompe a llorar, pero menos mal que se ha cortado. Lo hemos pensado. Aquí en Alemania yo la verdad es que cocino, soy el que cocino y cocino un poco de todo, pero platos alemanes, aquí se come mucho, estamos en el norte de Alemania, se come pescado y es muy típico comer unos pescados que te ponen en unos panes y son unos mini bocaditos que se llaman Fischbrötchen y la verdad es que están muy ricos en verano sobre todo. Y luego hay una comida típica de aquí del norte que es de comida de marineros antiguo, que es muy raro. Yo se lo ofrecí a mis padres cuando fui a un restaurante aquí y dijeron que qué leches había pedido. Y es una carne como tipo tartar en salmuera, acompañado de arenques y pepinos encurtidos y un huevo frito. La verdad es que no es muy apetecible, está bueno, pero a mí no es mi plato favorito, pero que siempre hago que la gente se lo coma para que sepan un poco dónde estoy. Como la comida de casa, desde luego ninguna, así que seguro que cuando vienes por aquí, por Manzanares, te vas bien cargado, eso estamos seguros. Bueno, Fran, pues llegamos ya al final de esta entrevista. ¿Qué te ha parecido? Imagino que habrá sido bueno para ti volver a ver esas caras conocidas y de alguna manera reencontrarte con tu pasado, con tu presente y con esas raíces, ¿no? que es Manzanares. A mí os doy las gracias a vosotros por hacer factible esta entrevista y poder participar con vosotros en el programa y poder acercarme otra vez al pueblo, a mi familia, a amigos, que son parte muy importante e imprescindible en mi vida, y sobre todo Manzanares, que para mí es casi todo, porque hasta los 17 años estuve allí, luego pasé bastante época de mi vida en Manzanares también, entre idas y venidas, y gracias a Manzanares pues soy parte de lo que soy actualmente. Pues Fran, muchísimas gracias. Imagino que nos veremos en Navidad por aquí. Lo vamos a intentar, pero no lo sé. Pero que era como a lo mejor una sorpresa, pero está un poco complicado porque justo ahora nos vamos a mudar de casa y mudanza implica dinero y no da para todo algunas veces, pero si no es en Navidad, seguramente para primeros de año estaremos cogiendo un avión de nuevo para ir a Manzanares. Pues Fran, muy buena vuelta de regreso y nada, dale un abrazo también a Greta de nuestra parte, a Álvaro y a tu suegra, darle las gracias nuevamente también por haber echado una mano y permitir esta entrevista. Ha sido un placer, Fran. El placer ha sido mío, muchas gracias a vosotros. Pues ahí estaba Fran Nobleja, nuestro protagonista del puente de este mes, un protagonista que puede ser tú si estás en el extranjero, ya lo sabes. Vamos a hacer el llamamiento, Irene, a la gente que se pongan en contacto con nosotros. Pues sí, lo que tenéis que hacer es poneros en contacto con Manzanares 10 Televisión a través de nuestras redes sociales. También podéis hacerlo a través del correo electrónico participa@manzanares10.tv y bueno, estaremos encantadísimos de teneros en el próximo puente con nosotros y de tender un puente hacia donde os encontréis y recordar todo esto que hemos hecho hoy también con Fran. Porque esto es la magia de la tele. Desde Manzanares vamos al mundo, no sabemos a dónde, así que el mes que viene veremos. Irene, nos vemos. Nos vemos, Jocan. Muchísimas gracias también por acompañarnos en este puente. Un saludo y sigan disfrutando de la programación de Manzanares 10 Televisión.